ponencia de Pau Casanellas. Él de hecho, él es politólogo y luego doctor en historia, es investigador y es autor, entre otras obras, del libro Morir matando, el franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, basado en su tesis doctoral, así como de numerosos capítulos de libro y artículos que tratan sobre precisamente este tema del que nos viene a exponer hoy, que es el modelo de control social, de mantenimiento del orden público, de violencia política. Puede recibir diversos nombres y seguro que Pau desgrana mucho mejor, hila mucho más fino de lo que yo puedo hacerlo en esta breve presentación en su exposición, pero en definitiva viene a hablarnos de la violencia política ejercida, sobre todo desde el campo del Estado, pero también desde el campo de la oposición, porque él también ha trabajado vastamente estos temas. Y está bien, es casualidad que justamente hoy venga él a hablar de ello, cuando hace apenas unos minutos, quizá, no, ni horas, ha salido una nota de prensa del Tribunal Constitucional diciendo que inadmite a trámite, también aquí los juristas, si pego alguna patinada me corregirán, pero que inadmite a trámite la petición de Gerardo Iglesias por no considerarla un delito de lesa humanidad, en la que él denunciaba las torturas sufridas por su militancia política a finales del franquismo. Es decir, con esta pequeña apunte quiero decir que el pasado, este pasado que no acaba de irse, está más presente de lo que muchas veces pensamos en la actualidad, y es un buen espejo para poder comparar la situación actual con la de entonces, porque algunas como mínimo, de las situaciones que padecemos en la actualidad, no diré de aquellos polvos estos lodos, pero bueno, en parte sí, se ha de tener presente el proceso de transición que partimos. Nada más. Yo me callo para escucharlo a él, y lo que sí os pedimos, por favor, es que vuestras intervenciones, que seguro que enriquecerán el debate, pero las hagáis a través del chat para poder daros paso de forma ordenada y que no nos pisemos los unos a los otros, en definitiva. Pues nada, me callo y Pau, cuando quieras, te escuchamos atentamente. Pues nada, muchas gracias, César, y os agradezco pues especialmente la invitación. Yo la verdad es que me apetece especialmente participar en vuestro seminario, porque tanto los temas que tratáis muchos de vosotros como la perspectiva también bastante crítica que tenéis me parecen muy sugerentes y me han interesado desde hace muchos años, y os voy siguiendo, aunque a muchos ni tan siquiera os ponía cara, ¿no? Por lo tanto, para mí pues ha sido una alegría, la verdad, tener esta invitación. Cuando me hiciste la propuesta de participar, yo pensé que era una buena oportunidad para anticipar algunas de las cosas en las que estoy trabajando desde hace algunos años ya, muchas de las cuales todavía no las he podido publicar, y que me parece que en algún aspecto son bastante novedosas. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente, ¿no? Pues llevo ya unos años reuniendo documentación sobre el diseño y la implementación, que son dos cosas distintas. Ahora hablaré un poquito de ello si tengo tiempo. Decía, el diseño y la implementación de la represión y los mecanismos de control social en el franquismo, más allá de los años de posguerra. Esto es a partir de los 50, grosso modo, y hasta el final de la dictadura. Esto pensaba que fuera la primera parte de la intervención, y para conectar un poco más con las temáticas seguramente mucho más actuales que trabajáis la mayoría de los miembros del seminario, en una segunda parte de la intervención pensaba dar algunos datos o algunas ideas
sobre la evolución posterior, ¿no?, de este modelo de represión y control social, señalando algunas líneas, ¿no?, algunas grandes líneas de evolución posterior. Así, seguramente, pues luego, a raíz de esta segunda parte de la intervención, seguramente el debate podrá dar más pie a que haya más intervenciones. Bueno, y sin más dilación, hecha esta breve introducción, voy al tema. Empezando por lo primero, ¿no?, empezando por este apartado referido a la represión y al control social en el franquismo. Bueno, de entrada, algunos breves apuntes que seguramente para una audiencia de historiadores especialistas en el franquismo no serían necesarios, pero que yo, cuando el público es un poco más diverso, me gusta hacerlos. La represión franquista de guerra y posguerra tuvo un alcance amplísimo. Yo, esto me gusta subrayarlo, las cifras son hoy en día conocidas y además ya calculadas prácticamente, no hasta el último muerto, pero casi, con una certeza pues bastante firme. Y las cifras, en fin, son muy elocuentes, ¿no? 100.000 fusilados durante la guerra en la retaguardia franquista, esto es fuera de los campos de batalla, fusilados, y otros 50.000 aproximadamente durante la posguerra, desde abril del 39, cuando se da por terminada la contienda, hasta principios, mediados de los años 40. A lo que cabría añadir todavía, y esta cifra es menos conocida seguramente, porque también es menos firme, ¿no?, se trata más de una aproximación, los alrededor de 4.000 muertos fruto de la persecución contra el maquis. Lo que, si tenemos en cuenta que se ha calculado también la pertenencia a la guerrilla en alrededor de 8.000 personas, pues ya nos da una idea, ¿no?, de lo que implicaba estar en la guerrilla antifranquista en aquellos momentos. Bueno, comparativamente, aunque seguramente a primera vista nos llama más la atención la cifra de los 100.000 fusilados, me parece que comparativamente es mucho más subrayable la segunda de estas cifras, ¿no?, porque se trata de una represión en frío, una represión que ya no puede achacarse a ninguna dinámica de guerra, y que comparativamente, decía, se trata de una de las mayores matanzas en masa en la Europa de la primera mitad del siglo XX, en contexto de paz. Esto es, fuera de un contexto bélico. Solo superada, y aquí alguien me puede corregir, pero si no se me escapa nada, solo superada por la represión desplegada por el llamado Estado Independiente de Croacia, que se crea en Croacia tras la ocupación del país por las tropas de la Alemania nazi y la instalación del régimen de los Ustaša, que se ha dado la cifra de hasta 600.000 fusilados en este breve periodo de tiempo de existencia del Estado Independiente de Croacia entre el 41 y el 45. Incluso si tomamos en cuenta matanzas y dictaduras muy posteriores, nos encontramos que la cifra de fusilados de la posguerra franquista es también muy abultada comparativamente. Por citar solo algunos de los casos más conocidos, pues el Chile de Pinochet estaríamos hablando de alrededor de 3.000 víctimas mortales. En la dictadura argentina del 76-83, pues alrededor de 30.000 entre desaparecidos y fusilados. Incluso, bueno, otros casos seguramente más llamativos, ¿no? Podríamos citar la Indonesia de Suharto con entre 500.000 y 3 millones de víctimas mortales, el genocidio de los Jemeres Rojos, del que se han dado cifras de entre 1,5 millones y 2 millones, o el genocidio de Ruanda, del que se ha dado la cifra de entre 0,5 y 1 millón de víctimas mortales. Bueno, subrayo eso para un poco dar la noción de del corte que representa el franquismo viendo un poco la historia a largo alcance, ¿no? y teniendo en cuenta por lo menos la cronología de la historia contemporánea española. Creo que es además muy perceptible
también ese corte en la concepción del orden público y la función que se otorga a los cuerpos policiales. Y por lo tanto, yo aquí ya introduzco un primer elemento de debate, que es que yo no estoy muy de acuerdo con aquella antigua tesis del libro de Manuel Ballbé, que planteaba la idea de la militarización del orden público a lo largo de la historia contemporánea española como una especie de continuo, ¿no? Como una evolución marcada por la continuidad, que es una idea que yo ya digo que no comparto, en parte por las cifras, en parte por la concepción también que se da a la represión en el momento de implementación de la dictadura franquista. En el terreno policial, para citar un ejemplo muy claro, que seguramente algunos ya tenéis presente, una cita muy breve de la ley llamada la ley por la que se reorganizan los servicios de policía de marzo del año 41, que fue la ley que puso las bases del aparato policial de la dictadura. Y cita esta ley en el preámbulo de la ley, claramente dice: así podrá la nueva policía española llevar a cabo la vigilancia permanente y total, indispensable para la vida de la nación, que en los estados totalitarios se logra a merced de una acertada combinación de técnica perfecta y lealtad que permita la clasificación adecuada en sus actividades y debida a la policía política como órgano más eficiente para la defensa del Estado. Bueno, esto me sirve para introducir otro elemento vinculado a la noción de totalitarismo que aparecía aquí en esta breve cita, ¿no? En cuanto al concepto de totalitarismo, yo no termino de verle mucho la utilidad a la idea, al concepto, ni sobre todo a la utilización que ha tenido muchas veces. Y me parece en este sentido muy atinado, muy pertinente el análisis que hace Enzo Traverso en su libro sobre el tema, ¿no? Pero más allá de la cuestión terminológica, lo que sí me parece muy claro, muy evidente, es que el franquismo se sitúa claramente al lado de los regímenes políticos que normalmente han sido catalogados como totalitarios. Y de ahí un poco la referencia que yo hacía en el título entre signos de interrogación de la pretensión del control total. Bueno, en el título la ponía entre interrogación, yo me atrevería a decir que con pocas dudas, que efectivamente el régimen franquista tuvo una pretensión de control total de la población, punto, sin interrogaciones. Ya lanzo, por tanto, la idea de fondo. Seguramente alguno o alguna estará pensando para sus adentros, ¿no? Bueno, esto fue en la posguerra, ¿no? Luego la dictadura evolucionó, hablando, etc. Pues sí y no. Obviamente, en cuanto a la magnitud, no tiene absolutamente nada que ver la carnicería de la posguerra y obviamente la de la guerra con las cifras de víctimas mortales de la dictadura en los años 50, 60 y 70. Pero el modelo de control social que se articula en los años de implementación del régimen se mantiene a lo largo de toda la existencia de la dictadura. Para ejemplificarlo, voy a citar con un poco de detenimiento un documento en concreto, un documento que habla sobre las funciones del Servicio de Información de la Guardia Civil. De todas formas, para mantener un poco la tensión narrativa, si queréis, antes de dar la cita en concreto, dejadme hacer un breve paréntesis sobre tanto el Servicio de Información de la Guardia Civil como el resto de cuerpos dedicados a la vigilancia y al control de la población. En el imaginario popular seguramente prima, ¿no?, la imagen de la brigada político-social, la llamada brigada político-social, en realidad la llamada brigada de investigación social, como el gran organismo de control social del franquismo, lo que en parte es cierto, pero oculta que había otros tantos organismos con funciones análogas o parecidas. El principal de ellos seguramente fue este servicio de información de la Guardia Civil, del que voy a hablar a continuación, y
todavía aquí podríamos incluir una maraña de organismos que irían desde el Servicio de Información e Investigación del Partido Único, FEDHONS, que tuvo un papel de primer orden, sobre todo en los años de la posguerra, que luego fue perdiendo protagonismo. Tendríamos también la segunda sección del Estado Mayor Central, dedicada a tareas de espionaje interior. Tendríamos todavía la oficina, la llamada oficina o gabinete de enlace creada cuando se crea el Ministerio de Información y Turismo a principios de los años 60, que tendría que estar encargada de coordinar toda la información producida y elaborada por la dictadura en este terreno, en el terreno de la represión, del control social. Y tendríamos, por último, la llamada Organización Contrasubversiva Nacional, llamado también Gabinete de José Ignacio San Martín, creado en el año 68, un poco con los miedos de la situación que se está produciendo en Francia, y que luego en el 72 tomaría el nombre de Servicio Central de Documentación, el SECET, precedente del CSIC, precedente a su vez del actual Centro Nacional de Investigación. Bueno, volviendo a lo que iba, volviendo al Servicio de Información de la Guardia Civil, quería citar un fragmento de este documento, que son unas normas, llamadas normas para la organización y el funcionamiento del Servicio de Información de la Guardia Civil. Y dice, entre las funciones que tiene este organismo, cito textualmente, dice: confeccionar los ficheros tratando de conseguir que en los mismos figuren todos los domiciliados en la demarcación competente de cada cuartel, de cada demarcación de la Guardia Civil. Y, como mínimo, aquellos individuos que tengan antecedentes penales, políticos, sociales o fiscales, y todos aquellos que por sus cargos, forma de vivir, circunstancias, así se juzgue pertinente. Repito, confeccionar los ficheros tratando de conseguir que en los mismos figuren todos los domiciliados en la demarcación. Bueno, esto es un documento que es del año 1958. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando del control total que más o menos tenemos presente todos los años de la posguerra, de las delaciones, etc. No, aquí estamos hablando ya de la España que está cambiando sus políticas económicas, que está andando ya camino al desarrollismo. Bueno, ahí ya me estoy alargando y ya veo que voy a ir mal en el tiempo, con lo cual le ruego a César, por favor, que me corte cuando sea el momento. El documento es bastante jugoso, hay otros elementos que merecerían la pena comentar. Muy brevemente, sin extenderme mucho, se habla, por ejemplo, de los colaboradores y confidentes, que dice que dan una mayor amplitud al servicio y permiten que se llegue a donde resultaría muy difícil hacerlo a base de personal del cuerpo sin provocar sospechas. Y todavía, elementos, si queréis, un poco de anécdota, se dice sobre los colaboradores y confidentes policiales, se dice, han de ser, preferiblemente deben buscarse entre los hombres, pues las mujeres solo pueden servir en casos esporádicos, siendo muy difícil que mantengan la debida discreción, sin contar con que tales contactos se prestan casi siempre a comentarios. Bueno, hecha la discreción anecdótica, a nivel de valoración, ¿no? Es difícil saber hasta qué punto se llevó a cabo lo planteado en este documento, pero y ahí entra un poco la distinción que hacía al principio entre el diseño y la implementación de las políticas de orden público, de la represión, del control social. Pero a tenor de lo que yo he ido pudiendo consultar en los últimos años, a mí me parece bastante evidente que, aunque seguramente es fruto del crecimiento demográfico, especialmente de los grandes centros urbanos, esa pretensión de tener a toda la población fichada seguramente no pudo llevarse a cabo. Sí hubo un control muy amplio y muy extenso de cualquier persona, no solamente vinculada a actividades de tipo político-social, sino incluso a los comportamientos de tipo social, personal, que eran también muchas veces escudriñados
por las autoridades. Para citar algunos casos muy un poco abuela pluma, el tipo de documentación que uno se puede encontrar buceando en los archivos que conservan documentación sobre la época. Pues tenemos documentación sobre un fenómeno muy típico que se daba, que eran las detenciones preventivas de militantes fichados antes de convocatorias que se preveían de importancia o de posibles alteraciones del orden público, dicho en el lenguaje de la dictadura, como podrían ser las convocatorias del 1 de mayo o cualquier convocatoria de huelga, de manifestación, etc. Informes sobre pintadas, que son muy habituales y muy sistemáticos, sobre pintadas, algunas de ellas sin contenido político. Informes sobre el estado de ánimo de la población tras acontecimientos de relieve, como puede ser la muerte de Carrero Blanco, por ejemplo, o de tipo periódico, un poco intentando captar el estado de ánimo, el sentir de la población periódicamente. Informes también resumiendo el contenido de asambleas o reuniones de la oposición, lo cual denota que había una penetración muy amplia, mucho más amplia de lo que seguramente podemos imaginar en los organismos de la oposición entre la gente que se movía políticamente. Informes sobre, por ejemplo, colectas realizadas en iglesias para sufragar gastos de abogados, para apoyo de represaliados. Informes sobre el contenido de las propias homilías de algunos párrocos. Documentación obtenida de entornos militantes, fruto precisamente de confidencias, de delaciones, etc. Informes de monitorización también de la situación en las cárceles, un poco para ver qué se está haciendo dentro de las cárceles, y en fin, no me alargo más, un largo etcétera, que es seguramente solo la punta del iceberg, porque lo que podemos consultar, pues lamentablemente, es seguramente solo esta punta del iceberg, pero viendo un poco el perfil de la documentación, uno se da cuenta de que, en fin, la maquinaria de la dictadura llegaba mucho más allá de lo que a menudo se presupone. Y llegaba mucho más allá, incluso hasta finales de la dictadura, como decía, hasta el último momento. Hubo informes de este tipo, del que estaba describiendo ahora mismo. En fin, iba a citar algún ejemplo concreto, pero en fin, voy avanzando porque si no me voy a quedar atrapado. En conjunto, y un poco para cerrar este primer apartado, a mí me parece también que las cifras, especialmente de los años 60 y 70, no están muy presentes en el imaginario que tenemos sobre la dictadura y sobre esta evolución de la dictadura a partir de los años del desarrollismo. Y obviamente, como decía antes, no tienen nada que ver en términos de magnitud con lo que fue la represión de posguerra, pero son cifras, creo yo, en fin, muy elocuentes, ¿no? Y muy abultadas también. Se han contabilizado alrededor de 100 muertos, fruto de la intervención de distintas formas de represión estatal entre finales de los años 60, que es cuando hay, digamos, una regresión en el terreno de la represión, cuando hay un endurecimiento de la represión, y hasta junio del año 77, fecha de las elecciones, un poco que marcan la frontera entre franquismo y democracia parlamentaria. Ahora haré un breve comentario también sobre esa frontera. 12 penas de muerte ejecutadas entre principios de los años 60 y 1975, de las cuales 9 contra presos políticos, casi 9.000 procesados, 9.000 procesados por el Tribunal de Orden Público, también entre el momento de su creación, en diciembre del 63 y diciembre del 76, con un casi 75%, casi 3/4 partes de sentencias que fueron condenatorias, a lo cual habría que añadir todavía 5.600 civiles condenados, no procesados, sino condenados en tribunales militares, por lo tanto en consejos de guerra entre una cronología muy semejante, entre el año 60 y el año 77, y en fin,
todavía algunas cifras más, por ejemplo, 8 estados de excepción decretados entre el año 56 y el año 75. Para dar un ejemplo, y con esto termino un poco este primer apartado, para dar un ejemplo también de lo que suponía la militancia política bajo el franquismo, una sentencia entre tantas contra cinco sacerdotes que en el año 69 se encierran en huelga de hambre en el Obispado de Bilbao y difunden públicamente un escrito contra la aplicación abusiva de las jurisdicciones especiales, las torturas, en fin, etc. Bueno, estos 5 sacerdotes son condenados por delito de rebelión militar en un consejo de guerra a entre 10 y 12 años de prisión, por haber hecho una breve huelga de hambre encerrados en el obispado y haber difundido un escrito de protesta, que es considerado como constitutivo de un delito de injurias al gobierno y al ejército, ¿no? Bueno, creo que esto nos da una medida de el tenor también de la actuación de la represión durante el franquismo. Bueno, hablaba y he puesto como fecha límite esta fecha de junio del 77. Yo aquí también quiero, seguramente es un comentario que algunos compañeros historiadores en fin, seguramente no les hará falta, digamos, la aclaración, pero que me parece pertinente porque normalmente tampoco no hay mucha conciencia social, creo, de eso, ¿no? Que es que los dos gobiernos, los llamados gobiernos de la monarquía, que actúan entre el momento de la muerte de Franco, noviembre del 75, y el momento de la celebración de las primeras elecciones generales desde las de febrero del 66, pues son dos gobiernos que hay que considerar, yo creo, dentro del periodo de dictadura, no solo por su actuación, que también, sino por una cuestión de principio de base, que es que son dos gobiernos que no tienen ninguna legitimidad, como la que sí ya puede abrogarse el gobierno Suárez, confirmado en julio del año 77 tras las elecciones generales del 15 de junio. Por lo tanto, yo creo que a la hora de fijar una frontera entre los dos periodos resulta mucho más pertinente fijarla aquí, en junio del 77, que no en noviembre del año 75. Bueno, dicho esto, yo lo que quería hacer ahora en el segundo apartado, digamos, de la intervención, es lanzar o hablar sobre las que para mí constituyen las tres de las mayores líneas de continuidad con el franquismo en el campo de la represión. Ello no obsta para que yo haga aquí otra constatación, también otra observación, que es la siguiente. Que es que creo que no podemos equiparar un periodo con el otro, a pesar de las muchas vulneraciones de derechos que se han dado desde el año 77 en adelante, especialmente en los años de transición o los años de consolidación democrática, pero hasta día de hoy, ¿no? Con atropellos que seguramente la mayoría de los que estamos aquí pues tenemos muy... pero, insisto, me parece que la magnitud, el sistema de fondo no puede ser equiparado porque de otra forma corremos el riesgo de banalizar lo que supuso ese sistema de control total que fue la dictadura franquista hasta sus últimos compases. Bueno, entrando en el contenido de estas tres grandes líneas de continuidad que yo quería plantear hoy. La primera tiene que ver con los atropellos policiales, ¿no? Con las muertes a manos tanto de policía como de comandos ultraderechistas parapoliciales. Y aquí luego haré una aclaración también sobre esta mezcla que estoy haciendo aquí entre estos dos campos que aparentemente, probablemente algunos pueden considerar que son dos campos deslindados uno de otro.
Bueno, si uno atiende a las cifras, pues nos encontramos que estas 100 víctimas mortales, fruto de las diferentes formas de la represión franquista entre finales de los 60 y junio del 77, de las que estaba hablando ahora, se convierten en un total de 170 o algunas más, porque aquí los recuentos bailan un poquillo más, entre el momento de las elecciones y el año 82, tomando como corte, si queréis, este corte clásico que se ha hecho normalmente de final de la transición con la victoria del PSOE en las elecciones generales del 82. Bueno, por lo tanto, a priori podríamos pensar, bueno, ¿dónde está el cambio? ¿No? Y con razón, ¿no? Lo podríamos pensar. Bueno, aquí varios elementos a comentar, ¿no? Un primer elemento es que no le saca importancia a esta cifra abultadísima de víctimas de la represión estatal y paraestatal en estos años, es la presencia de otro tipo de violencia, que es la violencia, como queramos, de las organizaciones armadas insurgentes, ya nos entendemos, que es una violencia que para esa misma cronología pues es superior a los 550 víctimas mortales, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta, pero que, ojo, yo ahí quiero ser muy claro también, no puede ser utilizado como un desagravio para la responsabilidad de las otras víctimas, las víctimas de la violencia achacable al Estado o a las fuerzas controladas directa o indirectamente por los aparatos del Estado. Porque, obviamente, a un Estado de Derecho, y todavía más si se pretende democrático y social, como se describe el Estado español en la Constitución del 78, pues hay que exigirle que no vaya matando a sus ciudadanos por las calles, ¿no? Obviamente. Bueno, responsabilidades, un poco de esta violencia, de esta cifra de los 170, un poco más de víctimas mortales. Bueno, aquí ha primado bastante la idea también de esa idea del gatillo fácil, ¿no? De la responsabilidad individual de algunos policías que, en fin, fruto de su mentalidad franquista, fruto de los nervios en la disolución de manifestaciones, en un contexto, en unos años en que pues, eran no solo frecuentes, sino muy concurridas y a veces también violentas las propias manifestaciones, pues habrían sobrepasado sus funciones o las funciones propias que entendemos que tendrían que tener los cuerpos policiales en un Estado de derecho. Bueno, pues sí y no, porque una parte del fenómeno se explica por eso, pero hay otra parte que no. Y yo quiero aquí apuntar claramente a la máxima responsabilidad en la cúpula del ministerio que se llamaba durante el franquismo, que pasó a llamarse en democracia parlamentaria Ministerio de la Gobernación, luego Ministerio de Interior, que, por ejemplo, por citar un ejemplo muy claro, en un texto de formación de la Policía Armada, es decir, el cuerpo que se encargaba precisamente de la disolución o de la contención de manifestaciones y concentraciones. Un texto decía utilizado en la formación de agentes de la Policía Armada, que se usaba durante el franquismo, pero que se reedita prácticamente sin ningún cambio en septiembre del año 77, ella, por tanto, en periodo de democracia parlamentaria, dice claramente, la represión no alcanza su fin si es blanda, se debe actuar dura y enérgicamente empleando desde la carga con la defensa, esto es con la porra, hasta el fuego con toda clase de armas. No solamente eso, sino que en otro apartado se dice el policía armado, por ser agente de la autoridad, puede obrar tranquilamente en la realización de sus obligaciones, vayan o no revestidas de fuerza, porque la ley le respeta y trata de favor. Bueno, me parece que la citación
es bastante clara. Yo ahí no tengo elementos para ir mucho más allá del año 77, pero me parece un poco, por lo que podemos intuir, que las cosas tardarán todavía unos años en cambiar. Por otra parte, en fin, si vamos a ver no solo el perfil, sino otras de las actuaciones de la cúpula del Ministerio de Interior, nos damos cuenta que la predisposición para adecuar los principios del orden público a lo que tendría que ser la proporcionalidad lógica o esperable del estamento policial en un contexto de democracia parlamentaria, pues no era la mejor esta predisposición. Evidentemente la continuidad de la figura de Martín Villa en el puesto de ministro tras las elecciones tuvo mucho que ver con ello, pero no solamente Martín Villa. Tenemos como subdirector general de seguridad, nombrado justo antes de las elecciones, a un tal José Sáenz González, que muchos de los que habéis trabajado por aquí temas de franquismo tendréis muy presente, uno de los señalados miembros de la Brigada de Investigación Social, que estuvo entre muchos otros sitios como responsable de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. O tenemos también otro personaje más conocido incluso, un tal Roberto Conesa, destinado al puesto de máximo responsable de la brigada, de la Comisaría General de Investigación, también justo antes de las elecciones del 77 y manteniendo su cargo con posterioridad. No me voy a extender sobre Conesa porque seguro que prácticamente todos pues, tenemos presente de quién estamos hablando. Bueno, todavía otros elementos, ¿no? Una vez más me preocupa el tiempo, pero un personaje como el propio Billy Niño es condecorado con una medalla de mérito policial justo antes de las elecciones también, él y el propio Conesa. Lo que nos está diciendo que ya no había una voluntad de cambio. Si vamos a ver también el personal que había un poco por debajo de la estructura de Interior, por debajo de Martín Villa, pues nos encontramos que mantiene el ministro a los que eran los principales hombres que había situado él en el ministerio cuando se hace cargo de él en el primer gobierno Suárez, en julio del año 76. Ahí encontraríamos a nombres menos conocidos, pero igualmente relevantes, como Félix Hernández Gil, como subsecretario de Orden Público, o como Mariano García Nicolás en la Dirección General de Seguridad, como director general de Seguridad. Ambos, Hernández Gil y García Nicolás, como el propio Martín Villa, antiguos falangistas, antiguos militantes del Partido Único que, no está de menos recordar, estuvo en existencia legal hasta el 1 de abril del año 77. Bueno, segunda gran línea de continuidad que quería plantear, y con ello entro ya un poco a desenmarañar aquella categorización que hacía antes entre violencia o comandos ultrafranquistas o de extrema derecha y violencia parapolicial. La segunda línea que quería abordar es la línea referente a la guerra, lo que popularmente llamado como la guerra sucia, ¿no? Bueno, ahí también voy a empezar citando un documento justamente o poco posterior a las elecciones del año 77, un documento en este caso que está hablando precisamente sobre los núcleos de extrema derecha que están actuando en la región de Barcelona, y que dice lo siguiente, y cito textualmente, dice el documento: es de señalar que, por lo que respecta a esta región policial, está hablando de la región policial de competencia de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, que las actividades desarrolladas por los elementos de extrema derecha citados son de alguna forma controladas por los servicios de esta Jefatura Superior, hallándose plenamente identificados la casi totalidad de los mismos, pudiéndose pronosticar ciertamente que en un 80%
son controladas las actividades de todos ellos. Bueno, como este documento, hay algunos más todavía que han publicado algunos otros historiadores y que nos reafirma en la idea que ya estaba instalada, por lo menos entre la militancia antifranquista y la militancia política posterior, de que en este ámbito había una concomitancia, si no plena, casi plena. Se habla en este documento, así un poco, a grosso modo, de este 80% del control de la actividad de esos núcleos. Bueno, hoy en día podemos tener la certeza documental de que por lo menos a finales del año 77 ello era así. Pero es que es más, nos lo corroboran tanto, por ejemplo, el testimonio de un ex agente de la Guardia Civil que participó en acciones de este tipo y que fue entrevistado, ahora me falla la memoria, pero pondría la mano en el fuego, que por Xavier Binabé, ya a finales de los años 70. Nos lo confirma también, por ejemplo, el testimonio de un personaje especialmente interesante, José Antonio Sáenz de Santamaría, que actuó cargos de la máxima importancia policial tanto en franquismo como posteriormente, que en su libro de memorias o memorias dictadas a un periodista, pues sitúa a estos grupos ultraderechistas en la órbita no de los cuerpos policiales, sino del SECET, por tanto de los servicios secretos dependientes directamente de Presidencia del Gobierno, y reconociendo además la participación de agentes policiales y de miembros del ejército en acciones de este tipo. El testimonio de Sáenz de Santamaría me parece de especial interés, aunque es verdad que, bueno, en algunos momentos seguramente no hay que darle mucho valor a algunas de las cosas que cuenta. Entre otras cosas, él se pone la medallita, ¿no? Se pone el mérito de haber sido el responsable del fin de la guerra sucia, de la decisión, por lo menos, de cortar de raíz el fenómeno de la guerra sucia que se habría tomado entre mediados y finales de los años 80. Y concretamente dice, textualmente en sus memorias, dice: los GAL acabaron el día en que yo di el puñetazo en la mesa. Bueno, nos creamos o no la paternidad de la decisión, lo que es muy evidente, me parece que admite poca discusión, es que cuando se quiso terminar con el fenómeno, efectivamente se puso término al fenómeno, lo cual nos lleva a deducir en un silogismo pues muy simple, que los mismos que decidieron que en un momento determinado se pusiera fin a este tipo de violencia, pues habían permitido, por lo menos, como mínimo, esta violencia hasta entonces. Disculpa, Pau, siento cortarte, pero de cara a mantener el horario previsto, te rogaría que la última de las líneas la intentases condensar la medida de lo posible. Brevísimamente. La tercera y última línea, la que quería dedicar a la legislación y toda la maraña de normativas en el terreno del antiterrorismo. Bueno, ahí, intentando sintetizar lo que tenía preparado para que César no me regañe, bueno, me parece que hay aquí también otra de las principales, ¿no?, líneas de continuidad con el periodo anterior, aunque obviamente es un terreno en el que se intenta bastir esta legislación de las garantías propias de los Estados de Derecho, especialmente en el momento de redacción o a partir del momento de aprobación, perdón, de la Constitución, en diciembre del 78. Un elemento que yo creo que es el principal elemento de crítica que puede plantearse a esa legislación es las disposiciones referentes a la suspensión de derechos fundamentales que se establecen y que son permitidas por la propia Constitución, pero
que llegaron a extremos inauditos. De hecho, en los meses de redacción de la propia Constitución, de hecho, entre junio y diciembre del año 78, rige en materia antiterrorista la posibilidad de detención indefinida de los sospechosos por terrorismo, que es una previsión de la que no se habla mucho, pero que estuvo vigente casi medio año en aquel momento, y que, en fin, nos sitúa el contexto de la transición española pues al nivel de Reino Unido o de los Estados Unidos posteriores a los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que fueron países, seguramente los países que aprobaron legislaciones más dañinas para los derechos fundamentales en el contexto del post-11 de septiembre del 2001. Al margen de ello, al margen de esta previsión, que luego, en fin, fue recortada a los 10 días máximos de detención en diciembre del 78, y rebajada luego en el año 84 a 5 días, que son los que se mantuvieron en las décadas posteriores. Al margen de esta previsión, que es seguramente la principal limitación de derechos fundamentales de esta legislación, otro breve comentario sobre la Audiencia Nacional. Y con esto termino. La Audiencia Nacional, de la que tantas veces hemos oído hablar como la sucesora del Tribunal de Orden Público. Bueno, aquí, muy brevemente, un poco sintetizando también el argumento que quería dar, para mí el problema no es tanto el hecho de que la Audiencia Nacional, efectivamente, cuando se crea en enero del año 77, es la sustitución del Tribunal de Orden Público. Para mí no es tanto ese el problema, el que sea un tribunal en cierta forma heredero del TOP, sino toda el quebrantamiento de los principios, sobre todo del juez natural, que tienen que regir en un Estado de Derecho, ¿no? Y es muy conocido, ¿no? La Audiencia Nacional quebranta este principio del juez natural, de forma que se da una gran capacidad de avocación, de otorgarse delitos en un tribunal centralizado, en Madrid concretamente, sobre los delitos no solo de terrorismo, sino de algunos otros, en narcotráfico, delitos económicos de importancia, etc. Y voy más allá. Decía, para mí el problema no es tanto la continuidad. Yo diría que tampoco no podemos plantear la existencia de la Audiencia Nacional como una gran excepción en el contexto internacional. Tenemos en los países de nuestro entorno inmediato órganos jurisdiccionales que tienen una función o análoga o parecida a las funciones de la Audiencia Nacional. Seguramente el caso más pertinente de citar es la Cour de Sûreté de l'État, el Tribunal de Seguridad del Estado francés, creado en los años 60, y que entre muchas otras pues vio causas también de tipo político vinculadas con la guerra de Argelia. Para mí, por lo tanto, y ya con esto voy cerrando ahora sí, César, que veo que te quitas el micro, no es tanto esa continuidad, no es tanto esa supuesta excepción en el ámbito internacional, sino es la no depuración que hubo en el ámbito de la judicatura que hizo que pues, los 3 presidentes que había tenido el TOP a lo largo de toda su existencia terminaran en el órgano jurisdiccional que se sitúa en la cúspide del sistema judicial español, el Tribunal Supremo, o que personajes como Rafael Gómez Chaparro, conocido juez del TOP también de talante ultrafranquista, y que entre otras medidas pues, dictó la libertad para los acusados de la matanza de Montejurra del 76, terminara en la Audiencia Nacional, como también otro destacado miembro del TOP como Jaime Mariscal de Gante, que a muchos les sonará como familiar de una tal Margarita Mariscal de Gante. Y ya lo dejo aquí y a partir de ahora la palabra es vuestra. Muchas gracias a todos. Espero que sea animado el debate. Muchas gracias,